Entonces hoy vamos a hablar de psicopatología de la memoria. Todos ustedes deben recordar estos dispositivos, ¿no? De eh, almacenamiento de datos que hemos usado en años pretéritos, cassettes. Hay gente muy joven que no conoce un cassette. Eh, disquetes de dos tamaños, como vamos a ver. Y es un recuerdo pálido de cómo la memoria siempre ha sido necesaria para nuestro desenvolvimiento y desde luego como parte de nuestro quehacer individual como especie, ¿no? Hoy en día están volviendo los casetes, están volviendo los vinilos, ¿no? Y eso es muy llamativo porque no han desaparecido, quedan obsoletas opciones que en algún momento pudieron ser eh, creerse obsoletas, creerse ya completamente inadecuadas para el devenir de los tiempos. Fíjense, acá hay una frase que nos dice, eh, decir que el hombre tiene memoria no es otra cosa que afirmar que la vida del hombre se desarrolla en el tiempo. Efectivamente, todos ustedes se habrán dado cuenta que hoy en día un verano es brevísimo, ¿no? Comparado con un verano en la infancia, que era una estación prolongada, dilatada, donde pasaban tantas cosas, ¿no? Mañana ya se está terminando el primer mes del año, como pueden ver, ¿no? Eh, eso, cuando uno es ya adulto, no deja de sorprendernos, ¿no? La vivencia del tiempo que no estamos evaluando aquí, porque eso corresponde al tiempo anímico, pero que no deja de tener una trascendencia con eh, la captación de la memoria, ¿no? Eh, los hechos que por primera vez nos impactan siempre van a ser más duraderos en la memoria. Yo estoy seguro que todos ustedes se acuerdan de sus primeros pacientes cuando fueron residentes de primer año, ¿no? Al margen de raro o extraño que hayan podido hacer cada paciente, ustedes siempre se van a acordar de sus primeros pacientes. ¿Por qué? Porque fueron primeros pacientes, ¿no? Porque fueron sus primeros pacientes. Y hay una frase que puede parecer disruptiva, ¿no? Puede parecer disruptiva, pero que en realidad no lo es. El recuerdo es como un perro que se tumba donde le place. Ya vamos a ver por qué esto es bastante verdadero, bastante cierto, ¿no? Cómo la memoria es tan particular, tan peculiar, tan inusualmente idiosincrática, ¿no? Esto vamos a tratar de entenderlo en la breve exposición que tenemos pendiente con todos ustedes. Bueno, ¿quién es ese señor? A ver, vamos a incomodar a alguno de los colegas que están aquí presentes seguramente atentos. Y ahí está la doctora Yanira Crisóstomo. Buenas noches. Qué gusto Buenas saludarle, noches. doctora. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto Qué gusto estar saludarle, presente doctora en el Crisóstomo. seminario. Le agradezco mucho su presencia. ¿Quién es ese señor que está allí y que dice que fue premio Nobel de Medicina en el año 2000? No sé qué aportó, doctor. Disculpe. Oh, imagínese. Le voy a contar. La psiquiatría tiene solo dos premios Nobel
en su historia. En el año 1927, Wagner von Jauregg, que inyectó malaria a las personas que tenían sífilis, y la fiebre de estas personas mataba al treponema pálido. Claro, uno podría decir era un método rústico, drástico, hasta brutal, ¿no? Pero la psiquiatría es un producto de la sociedad, ¿no? Cuando no había nada que hacer más asequible, el primer premio Nobel de medicina y fisiología o fisiología fue de Wagner von Jauregg, que inoculaba, inoculaba con malaria, Plasmodium falciparum, ¿no? Eh, no, perdón, Plasmodium vivax, ¿no? Una malaria benigna, eh, a los pacientes para que se pudiese curar, ¿no? La, la sífilis terciaria, ¿no? De hecho, quien describió el treponema pálido de la sífilis en el tejido cerebral fue Hideo Noguchi, ¿no? Muchos de ustedes se están formando en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, Hideo Noguchi, eh, y el nombre de Noguchi está ligado precisamente a ese descubrimiento, ¿no? El hallazgo del treponema pallidum en el tejido cerebral como el primer hallazgo confirmatorio de una etiología biológica, ¿no? En aquella época campeaba y estaba en auge el psicoanálisis, y el hallazgo de Hideo Noguchi confirmó la etiología biológica por primera vez de una enfermedad mental, ¿no? La sífilis terciaria. En base a eso, Wagner von Jauregg, eh, y era una observación, ¿no? Desde antes, que las fiebres intensas curaban a algunos pacientes. ¿A quiénes curaban? A los que tenían sífilis terciaria, ¿no? Después de mucho tiempo, el segundo premio Nobel de medicina o fisiología fue para este señor, ¿no? Fue para este señor, Eric Kandel. Eric Kandel, que ahí podemos ver, todavía vive, está bien viejito, ya va, ya tiene 95 años, imagínense, ¿no? Es ya un anciano bastante, bastante ya provecto, ¿no? Bueno, ¿qué dice ahí? Las neuronas se comunican por señales eléctricas y señales químicas, como todos sabemos, ¿no? Este señor, Eric Kandel, estudió cómo se almacenan los recuerdos en las células cerebrales. En 1970, mientras trabajaba en la Universidad de Nueva York, al estudiar un caracol gigante con un sistema nervioso simple, los caracoles pues tienen unas neuronas de 1 metro de largo, ¿no? Encontró que a medida que el caracol aprendía señales químicas, modificaban las estructuras de las conexiones entre células, sinapsis, donde se reciben y envían nuevas señales. O sea, procesos simples como acostumbramiento, inhibición y facilitación, ¿no? Pero eso es, a fin de cuentas, un aprendizaje. ¿Y qué es un aprendizaje? Es una memoria, ¿no? Y determinó que la memoria a corto plazo y a largo plazo están formadas por señales diferentes. Y esto es cierto para todos los animales. Imagínense, ¿no? Kandel no estudió monos, ni perros, ni gatos, no estudió mamíferos, estudió moluscos. Y esto es cierto, lo que descubrió Kandel es cierto para animales desde un nivel filogenético ínfimo hasta animales muy desarrollados como nosotros. Y ahí está el caracol con el que estudió Kandel, la memoria, el caracol aplicia, ¿no? Es un caracol gigante, ¿no? De 20 a 30 centímetros, pero sus mecanismos de aprendizaje
son válidos desde ese nivel tan inferior hasta nosotros, los seres humanos. Bueno, continuemos. Por supuesto, es perdonable que la gente piense que la memoria de un ordenador y la de una persona, o sea, nosotros, sean más o menos idénticas en lo que a funcionamiento se refiere, ¿verdad? La información entra por un lado, el cerebro la registra y luego accedemos a ella cuando la necesitamos. ¿No es así? Lo que comúnmente uno entiende como parte del procesamiento que estamos haciendo con nuestra memoria, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que eso no, no es del todo cierto. De hecho, no tiene nada de cierto. Imaginen un ordenador, una computadora, decidiendo que una parte de la información contenida en su memoria es más importante que otra. Y por razones que nunca se aclaran del todo. O figúrense que hubiera un ordenador o una computadora que archivara información siguiendo un criterio carente de todo sentido lógico y les obligara a buscar hasta los datos más básicos entre carpetas y unidades aleatoriamente dispuestas. O un ordenador, una computadora, que estuviese abriendo continuamente los archivos más personales y embarazosos para ustedes, sin preguntárselo antes y en momentos elegidos totalmente al azar. O un ordenador que decidiera que no le gusta la información que ustedes han guardado en él y la modificara sin pedirles permiso. Imagínense un ordenador que hiciera todo esto y en todo momento. Bueno, esta es la noticia. Nuestro cerebro hace todas esas cosas con nuestra memoria y las hace todo el tiempo. Este señor con esa mirada pícara, es el autor de este interesante libro. Ese libro ya está pirateado y es una buena idea para todos los colegas que se están formando eh, en la especialidad. Y bueno, vamos a decirlo, ¿no? Cuando uno se está formando, idolatran la neurobiología, ¿no? Idolatran la neurobiología, aman la neurobiología, asume que la neurobiología eh, es el sumo, el non plus ultra, ¿no? De todas lo sabido y por haber. Y en realidad no está mal, sí, es bueno conocer la neurología, pero nuestro cerebro tiene una serie de fallas, una serie de defectos, ¿no? Una serie de puntos ciegos que debiéramos conocer, que debiéramos detectar y no ignorar, ¿no? Eso es muy importante. Y en nuestra memoria, para empezar, hay múltiples fenómenos que a veces ignoramos eh, y confiamos en que nuestro cerebro tiene pues una capacidad ilimitada, ¿no? Ilimitada de ser perfecto, de corregir todas las imperfecciones. En realidad no es así, ¿no? Nuestro cerebro, ¿qué es? Es un órgano falible, es un órgano falible, completamente falible, ¿no? Por eso este libro es recomendable, ¿no? Es un libro de cabecera que todos deberíamos tener. Aquí está. Es un ejemplar que atesoramos, todas las noches lo revisamos, ¿no? Porque hay que valorar la neurobiología, pero sin ignorar que la neurobiología por sí sola no es una ciencia dura y perfecta, ¿no? El cerebro tiene sus efectos y tiene sus errores y hay que revisarlos conociendo nuestro cerebro que tiene su lado
idiota, ¿no? Muy bien, entonces, si continuamos con lo que estábamos viendo, la memoria, como sabemos, es una actividad psíquica que hace posible la continuidad de la existencia del individuo, ¿no? Porque nos relacionamos con el pasado y el futuro, ¿no? Eh, Sin la memoria seríamos seres completamente transversales, solo viviendo cada instante, ¿no? Esto permite a cada ser humano su dimensión histórica y biográfica. Seguramente muchos de ustedes recuerdan el enigma que se le presentaba a la Esfinge desde la época de la mitología griega, ¿no? ¿Qué animal anda en cuatro patas por la mañana, en dos patas al mediodía y en tres durante la noche? Ese animal es el hombre, ¿no? Porque al amanecer de su vida gateamos en la mitad de la existencia, caminamos en dos piernas y en el ocaso de nuestra vida usaremos una tercera pierna, el bastón, ¿no? Es decir, lo que nos permite la continuidad biográfica de nuestra vida, de nuestra existencia, es la memoria, ¿no? Con todo lo que significa de aprendizaje, de vivencias, de bagaje, de hechos significativos para construir nuestra perspectiva futura. Solo sobre esto se puede establecer una psicoterapia. Al final, ¿qué es una psicoterapia? Es un aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es un aprendizaje? Es eh, el logro de almacenamiento en la memoria de hechos valiosos y significativos para el devenir de la persona, ¿no? Un aprendizaje no es anodino, no es trivial, no es insignificante, sino todo lo contrario, ¿no? El aprendizaje significa que el individuo acopia en su memoria hechos que le van a servir para su devenir futuro. La memoria no es un sistema precisamente ubicable en un ámbito neuroanatómico, ni funcional, ni anatómico, para redundar en el término. Hay muchos espacios del encéfalo relacionados con la memoria, pero no hay un solo espacio, ¿no? Es decir, un cerebelo, una amígdala, ¿no? Una corteza prefrontal, que digamos, aquí está la memoria, ¿no? De hecho, por la existencia o coexistencia de muchos niveles, espacios de memoria, vamos a encontrar que su funcionamiento se basa en redes, ¿no? Van a haber muchos subsistemas que abarcan diferentes ámbitos de la memoria y de ninguna manera esto va a ser una especie de eh, disquete, ¿no? Ustedes recuerdan la época eh, tan antigua en que usábamos disquetes flexibles, ¿no? O de 3,5, ya hoy eso son cosas totalmente obsoletas, ¿no? De hecho, hoy no existe ni se puede aspirar a que la memoria se ubique en un ámbito específico, limitado y restringido de un ámbito del sistema nervioso central, ¿no? Eso sería eh, erróneo, equivocado, ¿no? La memoria tiene más bien un asidero en múltiples redes complejas, eh, multidimensionales, que abarcan la totalidad del sistema nervioso. De hecho, la memoria abarca desde los niveles más elementales del procesamiento de la información, la percepción, como vamos a ver, ¿no?
la experimentación, la ejercitación, con todos los niveles del aprendizaje y posteriormente la evocación, la comparación, el reconocimiento y el reiterativo, eh, la reiterativa repetición de un aprendizaje que hace que se fije más profundamente en la memoria, ¿no? Por lo tanto, involucra capacidad de almacenar y recuperar información, pero de ninguna manera en base a un ámbito eh, aparte, aislado, ¿no? Si bien hay áreas neuroanatómicas relacionadas con la memoria, ¿no? Como el hipocampo, la corteza prefrontal, de ninguna manera se puede afirmar que solamente allí radica esta función neuropsicológica, ¿no? La memoria. Obviamente, como la memoria es la base para la percepción, tú ves un objeto, tienes que reconocer si ya lo has visto antes o es nuevo. Eh, Inclusive, de hecho, la memoria es básica para el aprendizaje, ¿no? Todo aprendizaje, en mayor o menor medida, tiene asidero con la memoria, ¿verdad? Insistiendo en lo mismo, estas figuras tachadas que probablemente incluso algunos de ustedes no conozcan, ¿no? Los disquetes de 5 pulgadas, ¿no? Cuando yo empecé el residentado acá, recién aparecieron los USBs, tenían 128 megas, imagínense, ¿no? Era una capacidad reducidísima, ¿no? Y eso que está a la derecha es un cassette, cosa que probablemente mucha gente hoy no conoce, ¿no? La concepción de la memoria como un almacén fidedigno, objetivo al 100% es una percepción sesgada, que no corresponde a la realidad, ¿no? Más bien la memoria es un proceso multilocalizado, ¿no? Con diferentes ámbitos neurobiológicos, muy frágil y muy complejo, que más que simplemente grabar de manera objetiva, ¿no? Datos, construye, ¿no? Construye memoria, la memoria se construye, ¿no? No es una fijación objetiva. Almacena y recupera recuerdos en constante evolución, ¿no? Los recuerdos se fijan más o se desvanecen a medida que pasa el tiempo y se dan nuevos aprendizajes, ¿no? O sea, la memoria no es como un baúl cerrado donde lo que entra se queda indemne y cuando se recupera un recuerdo sale también indemne, ¿no? Inmodificado, ¿no? La memoria es un proceso constante de construcción, de reafirmación de algunos recuerdos o de olvido de otros, ¿no? No es una especie de cámara fotográfica que capta y guarda en un disco duro inalterable todo lo que ha recogido, ¿no? Eso es un concepto que es bueno tener en cuenta. De hecho, si ustedes se fijan en estos titulares, a los que vamos a aludir en un momento, en algún tiempo, en los 80 y los 90, hubo una epidemia de denuncias sobre falsos recuerdos que podían establecerse a partir de técnicas psicoterapéuticas inadecuadas, ¿no? Donde muchas personas podían supuestamente evocar la presencia en su pasado de un abuso, ¿no? Cuando esto tal vez no había sucedido, ¿no? Ah, sobre todo cuando uno revisa ámbitos forenses, puede darse cuenta de que hay múltiples ámbitos en que pueden existir, darse falsas memorias, procesos equívocos del recuerdo, que nos llevan a
identificar sesgada y equivocadamente hechos que no fueron del todo existentes en el pasado. Este es un tema que todavía está sujeto a polémica, pero es un hecho incuestionable que la memoria no es, bajo ningún punto de vista, un proceso 100% objetivo que recoge hechos como una cámara fotográfica, ¿no? De modo indeleble, de modo inalterable, de modo 100% objetivo, ¿no? La memoria es susceptible a sugestiones, a deformaciones y a influencias que pueden deformarla. Bueno, hay múltiples clasificaciones de la memoria, ¿no? Desde la más elemental, que involucra las funciones psíquicas involucradas, ¿no? La memoria verbal, ¿no? De sonidos y palabras, la memoria visual, de imágenes y de estímulos sensoriales de este ámbito, la memoria espacial, que tiene que ver con la orientación básica, y la memoria emocional, que tiene que ver obviamente con la captación de estos fenómenos afectivos tan importantes como son las emociones, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, vamos a encontrar una división importante en función de la duración, ¿no? Y que tiene que ver con diferentes ámbitos de desenvolvimiento de la memoria. Hay una memoria que se llama inmediata, ¿no? Inmediata, también se le llama almacén sensorial, donde las percepciones son captadas como en el proceso atencional, ¿no? A priori, ¿no? Es lo que permite el reconocimiento inmediato de un objeto, de una palabra, de, de un fenómeno perceptivo, ¿no? Es como cuando en una habitación tú prendes un fogonazo de luz y de inmediato detectas eh, objetos, ¿no? Puede ser instantáneo, puede ser pues rapidísimo, ¿no? Pero de inmediato estás detectando objetos. Esta memoria inmediata es inseparable de la atención, de la captación de los fenómenos perceptivos, pero sí es un ámbito básico en todos los procesos de esta naturaleza. Mucho más conocida es la memoria a corto plazo, que en general se conoce también como memoria primaria o de trabajo. Cuando usted está despierto y está haciendo cualquier labor consciente, ¿no? Está captando estímulos del entorno, ¿no? Es una memoria muy breve, ¿no? Capta hasta 30 segundos del entorno, se almacenan pocos ítems del entorno, y los ítems verbales se recuerdan como sonidos más que como significados. Como vamos a ver, esta memoria a corto plazo es como cuando tú tienes que memorizar un número celular, ¿no? No lo aprendes, ¿no? No lo estás grabando, simplemente lo estás captando para apuntarlo en un papel o para reproducirlo con la persona que te lo pregunta. Y luego viene ya la memoria a largo plazo o memoria secundaria, que es una memoria, como su nombre lo dice, a largo plazo, pero que abarca desde minutos a décadas. O sea, es un ámbito muy amplio, ¿no? Así como tú recuerdas normalmente lo que has hecho hoy en la mañana, también recuerdas lo que hiciste cuando eras un estudiante de sexto grado de primaria o un estudiante de quinto año de secundaria, ¿no? O sea, la memoria a corto plazo, como vamos a ver, es la memoria que no se fija, no solo actúa en el momento, mientras que la memoria a largo plazo es aquella que sí se fija y tiene diferentes ámbitos, tiene una capacidad muy grande, ¿no? La memoria semántica, que es solo información, por ejemplo, cuando se declaró la independencia del Perú, 28 de julio de 1821.
¿verdad? Cuando falleció César Vallejo, el año de 1938, eh, cuando fue el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. La memoria semántica es aquella que está solo dada por un aprendizaje no biográfico, mientras que la memoria episódica es aquella que sí tiene, como su nombre lo dice, un asidero biográfico, todo lo que nos ha pasado individual y personalmente, ¿no? Eh, Eventos de tu infancia, de tu adolescencia, hechos importantes en tu devenir histórico y como persona, ¿no? Falleció un ser querido, perdiste un vínculo importante, sufriste alguna situación significativa, ¿no? Ahí están esos dos ámbitos amplios de la memoria semántica, ¿no? O sea, que tiene un significado, pero no personal, sino impersonal, ¿no? Tus aprendizajes, lo que aprendiste en geografía, en lenguaje, en historia, tu memoria episódica, que aunque no hayas estudiado en ningún colegio, acarrea un contenido de los hechos vivenciales y la memoria procedimental, y que no se puede denunciar verbalmente. Por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar la bicicleta, ¿no? Eh, no puedes necesariamente expresar verbalmente esos contenidos, ¿no? O sea, sabes manejar o no sabes manejar la bicicleta, al margen de que lo puedas describir esos movimientos con tus palabras o no. La memoria procedimental, como estamos viendo, es diferente a la memoria semántica y a la memoria episódica, porque no requiere expresión verbal de lo aprendido, sino una demostración conductual de ello, ¿no? No puedes explicar a alguien cómo es manejar bicicleta, pero te dan la bicicleta, te subes y la manejas, aunque hayan pasado muchos años de la primera vez que manejaste la bicicleta, ¿no? Entonces, estos tres ámbitos de la memoria son importantes, desde lo más breve y sensorial, la memoria de trabajo que usamos todos los días en cada desenvolvimiento, hasta la memoria de largo plazo, que implica lo que hicimos ayer, hasta lo que nos pasó hace 30 años. Es una memoria de muy amplia envergadura. La memoria inmediata que ya hemos descrito es icónica o ecoica, ¿no? Capta de inmediato el estímulo y lo pasa al almacén posterior de la memoria sensorial, ¿no? Si no hubiera este eh, primer tamizaje, estaríamos saturados de estímulos, ¿no? Ustedes saben que el tálamo es el primer ámbito o espacio que tamiza estímulos, ¿no? Entonces, un estímulo tiene que devorar un poquito en los fotorreceptores o en los audioreceptores para que luego se dirija al resto de ámbitos y espacios de la memoria, ¿no? Es la memoria inmediata. Fíjense, es como cuando hace más de 100 años, ustedes han visto cómo empezó el cine, con múltiples fotografías de momentos sucedáneos, sucesivos, de un mismo fenómeno que acontecía. Cuando los pasas una foto tras otra, es lo que te permite ver la continuidad, como si de verdad hubiera un movimiento, ¿no? Porque el cine es eso, ¿no? Múltiples fotografías que captan mínimos movimientos uno detrás de otro de una escena, ¿no? ¿Qué es lo que te permite captar la continuidad como si hubiera un movimiento? La memoria sensorial. Esta imagen que ahí ustedes pueden ver es uno de los primeros fenómenos que aspiraban a hacer cine, ¿no? De múltiples fotografías una detrás de otra que captaban el movimiento de un jinete sobre su caballo.
¿Por qué en algunos momentos parece que estuviéramos viendo un movimiento continuo sin rupturas por la memoria sensorial? O sea, la que capta de inmediato cada estímulo visual o acústico. Luego viene la memoria de trabajo, la memoria que no se consolida. ¿Qué significa? Solo lo necesitamos para hacer el trabajo cotidiano, ¿no? El desenvolvimiento cotidiano. Actividades cognitivas básicas como razonamiento, comprensión, solución de problemas. Son las operaciones que hacemos constantemente en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Resolver una operación, anotar un teléfono, responder una pregunta, memorizar algo que nos dicen para de inmediato dar una respuesta, ¿no? Cuando leemos, escribimos, hacemos cálculos, etcétera. Es una tarea bastante comprometida si se hacen dos simultáneas, porque esto tiene un asidero en el lóbulo prefrontal, fíjense, no en el hipocampo, no en el área temporal, sino en el lóbulo prefrontal, ¿no? Que es aquel destinado a las labores ejecutivas, ¿no? Desde el momento que despertamos, continuamente hacemos uso de esta memoria de trabajo. Todo lo que ingresa para dar una respuesta, para dar una actitud, para dar de inmediato una plataforma de posibilidades a lo que se nos ofrece, es la memoria de trabajo. Y esta memoria es la más afectada cuando la persona envejece, ¿no? Igualmente, ahí está en memoria a corto plazo, así como cuando uno dispone de una serie de post-its, ¿no? En su pizarra, en su monitor, ¿no? Esta memoria es limitada. Por ejemplo, si usted va a aprender un número de ítems, normalmente no es más de 7 más menos 2. Por ejemplo, trate usted de memorizar un celular para anotarlo en una libreta o dárselo a alguien, generalmente es un espacio de memoria limitado, ¿no? 7 más menos 2, hoy los números de celular tienen 9 números, ¿no? Por eso es a veces un poquito arduo, ¿no? Pero está dentro del span, 7 más menos 2, ¿no? Esta memoria a corto plazo dura hasta 30 segundos, ¿no? Si no volvemos a repetir la atención en los ítems, se desvanece, ¿no? Y esta memoria a corto plazo tiene que ver con estos tres aspectos, ¿no? Un ejecutivo central, una agenda visoespacial. Visoespacial significa lo visual, ¿no? Lo perceptible desde ese ámbito. Y un bucle fonológico, porque tiene que ver con lo que se aprende a nivel auditivo, ¿no? Lo que se repite, ¿no? Cuando usted aprende una determinada palabra, un determinado sonido. Ahí está, por ejemplo, esa prueba que antes era frecuente de hacer, ¿no? Leer cada secuencia como si fuera un número de teléfono, cerrar los ojos y repetirla, empezar con 4 dígitos, luego seguir, hasta que uno empiece a equivocarse, ¿no? De 5, de 6, de 8, de 8, de 9. Lo que se ha determinado es que la memoria es usualmente hasta 7 más menos 2. Si tú haces 9, tienes una memoria excelente. Si tú haces 7 menos 2, 5, bueno, está dentro de lo normal, pero no tienes una memoria excelente, ¿no? Esa es la memoria inmediata, de corto plazo. No, no, o sea, mañana no te vas a acordar del número que quisiste memorizar para timbrarlo, pero en el momento que lo hiciste sí fue necesario que memorices esos 9 números. Mientras que la memoria a largo plazo, a diferencia de esta memoria a largo plazo, esta memoria a largo plazo, memoria secundaria, se almacena codificada en diferentes áreas del encéfalo, como demostró Eric Kandel. Esto tiene que ver más que todo con las
sinapsis, ¿no? Con la sinapsis en diferentes áreas del encéfalo. Como todos ustedes saben, hay millones de millones de millones de millones de millones de millones de sinapsis. Cuando una sinapsis se refuerza o se debilita, ahí hay un fenómeno de memoria, ¿no? A largo plazo. Eso lo estudió Candel en los caracoles, pero sigue siendo válido para los seres humanos. Esto es un proceso activo, ¿no? Es un proceso activo que involucra una serie de procesos importantes en el desenvolvimiento del individuo, ¿no? La memoria a largo plazo es una memoria fructuosa, complicada, con una serie de detalles importantes para su desenvolvimiento, ¿no? Y que efectivamente trabaja en una continuidad entre lo que se aprende y lo que se va borrando, ¿no? Entre lo que ingresa y aquello que ya está. Ahí está, por ejemplo, lo que decíamos, memoria a largo plazo tiene dos ámbitos, ¿no? La declarativa o explícita, cuando se requiere la conciencia, y la no declarativa o procedimental, donde no se requiere la atención consciente para la recuperación del recuerdo. La declarativa o explícita tiene a su vez dos espacios importantes, la de los hechos, o sea, semántica, ¿no? Aprendemos cuándo fue la independencia del Perú, eh, cuándo fue la última constitución, cuándo se inventó la televisión, cuáles son los límites entre un país y otro, ¿no? Esta memoria de los hechos semántica tiene características diferentes a la memoria de los sucesos, ¿no? Que es autobiográfica, ¿no? La memoria de los hechos es producto de aprendizaje. Normalmente uno no ha corroborado todos los límites de los países ni los hechos históricos del pasado, ¿no? Son aprendizajes no biográficos, ¿no? Yo sé que el Perú se independizó el 28 de julio de 1821, pero es imposible que yo esté en esa fecha. No he revisado ni siquiera los documentos de aquella época. Ese es un hecho semántico. Mientras que la memoria de los sucesos sí tienen que ver con las vivencias que hemos experimentado, ¿no? Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud más cercana, etcétera, sí tienen que ver con las vivencias que he experimentado, ¿no? Salí de mi casa, hice el internado, eh, me casé, tuve hijos, me separé, todos hechos son sucesos. O sea, a diferencia de lo semántico, que no tiene connotación individual, ¿no? Saber que el Perú se independizó el 28 de julio es un hecho aparte de la vivencia individual de cada quien. En cambio, los sucesos, o sea, los fenómenos episódicos, sí tienen una connotación propia de cada individuo. Por el otro lado, la memoria no declarativa o procedimental involucra fenómenos que se aprenden en forma de hábitos y que no pueden ser expresados en palabras. Por ejemplo, aprender a manejar bicicleta, ¿no? Tú no puedes expresar con palabras lo que se necesita para manejar bicicleta, ¿no? Simplemente lo sabes. Aunque hace 20 años no hayas manejado bicicleta, si te dan una bicicleta y subes, vuelves a poder demostrar que sabes conducir ese vehículo, ¿no? Es una memoria procedimental, se demuestra no con palabras, sino con hechos, ¿no? Por eso hay una división entre la memoria declarativa o explícita, la conciencia está implicada, ¿no? Hechos biográficos y hechos del aprendizaje, mientras que la memoria no declarativa o procedimental no requiere atención consciente, ¿no? Como manejar bicicleta, por ejemplo, ¿no? No, no, ni te acuerdas cómo aprendiste, pero si vuelves a subir una bicicleta, la manejas.
Aquí está lo mismo, el mismo conjunto de alteraciones en un cuadro, ¿no? En primer lugar, las alteraciones de la memoria declarativa, episódica, son los hechos, ¿no? Acordarme de qué, de cómo. En esta mañana, por ejemplo, cerré con llave la puerta, ¿no? Es un hecho episódico. Mientras que la memoria semántica, saber qué sirve, para qué sirve una llave o poder definirla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son, aunque están adheridos a ambos conceptos, no son lo mismo, ¿no? ¿Qué hice en la mañana con una llave? Es un episodio de mi vida, ¿no? Abrí la puerta o cerré la puerta con la llave, es un episodio de mi vida. Mientras que lo semántico es expresar, bueno, ¿y esto qué es? Este pedazo de metal en mi mano, ¿para qué sirve? Tiene una forma peculiar, una forma rara. ¿Para qué lo tengo acá? ¿No? Semántico significa poder darle significado, ¿no? ¿Para qué sirve esta llave? ¿Cómo la podemos usar? ¿No? Esa es la memoria declarativa, episódica, o sea, del hecho, o semántica del significado. Mientras que la implícita o no declarativa implica las habilidades de aprendizaje no verbal, ¿no? O sea, me dan una llave y yo sé usarla, ¿no? Me ponen una cerradura o un candado y yo sé que la llave se introduce por esta cerradura o por este candado, ¿no? Nunca he visto esta llave, nunca he visto este candado, nunca he visto esta cerradura, ¿no? No tienen ningún significado especial para mí, pero sé que una llave se introduce en una cerradura o un candado para abrir, ¿no? Ahí están los tres tipos de memoria. Episódica, tiene que ver con un hecho de mi vida. Semántica tiene que ver con un significado. De hecho, una de las características más importantes del ser humano es el poder dotar de significado a los hechos, a los espacios que nos rodean, ¿no? El chimpancé, el gorila, por evolucionado que esté, no tiene capacidad de dar significados, ¿no? El ser humano sí, ¿no? Tú puedes decir una mesa y piensas en miles de mesas. Puedes decir una cama y piensas de miles de camas. Puedes decir una ventana y piensas en miles de camas. ¿Qué significa eso? Puedes abstraer, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con memorias como las que estamos revisando, ¿no? Implícitas o no declarativas. ¿Sabes lo que significa una ventana, ¿no? No necesitas recordar una ventana, no necesitas recordar el concepto de una ventana, pero sabes lo que es una ventana, ¿no? Entonces, estos tres tipos de memoria están mutuamente entrelazados, son diferentes, sin duda. La memoria episódica tiene que ver con hechos de mi vida, la semántica con significados de mi vida y la implícita o no declarativa con fenómenos que no puedo describir, por ejemplo, manejar bicicleta, manejar un auto, manejar una cámara fotográfica o manejar una máquina de escribir. Pero estos tres están mutuamente entrelazados. La memoria, como todos sabemos, a despecho de las obsesividades que algunos podemos tener, avanza desde un pasado hacia un futuro. Por lo tanto, podemos distinguir una memoria anterógrada y una retrógrada. La memoria anterógrada significa la amnesia de fijación. No puedo guardar lo que está sucediendo. Avanzo a lo largo del día, a lo largo de la hora, a lo largo de la semana, pero no puedo guardar lo que está sucediendo. ¿Cómo se llama eso? Amnesia anterógrada. O sea, no capto, no almaceno, no archivo lo que está sucediendo. Memoria anterógrada o de fijación. Mientras que lo inverso, la memoria retrógrada se llama amnesia de evocación. No puedo recaptar, no puedo rescatar aquello que ha pasado antes, ¿no? La amnesia y fijación es no grabo lo que está sucediendo,
La amnesia y evocación, lo opuesto es, no puedo recuperar lo que ya sucedió y debiera estar guardado en mi memoria. Obviamente hay alteraciones cuantitativas y cualitativas, no tanto en la amnesia y fijación como en la amnesia de evocación. En general, y eso es bueno saberlo, los trastornos de la memoria involucran tanto la amnesia de evocación como la amnesia de fijación, ¿no? Es raro que solo involucren uno u otro. No, lo usual es que involucren ambos, amnesia de evocación y amnesia de fijación. Este es un paréntesis. ¿Disponemos de memoria al nacer? Bueno, sí hay una especie de memoria filogenética, que es de alguna manera lo que todas las especies grabamos y traemos como conductas atávicas y que sería prolongadísimo tratar de aprenderla con cada generación, ¿no? Es la memoria de la especie, ¿no? Y que se ha dado con el desenvolvimiento a través del medio a lo largo de millones de años y que de alguna manera está almacenada en los genes. La función básica de la memoria filogenética es adaptativa. ¿Qué significa? Que nos permite sobrevivir al entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Por eso ahí ven kinesias, taxias, reflejos, instintos o tendencias instintivas vienen con nosotros porque los necesitamos para poder desenvolvernos en nuestro día a día sin tener que aprender en cada momento lo que ya aprendieron eh, nuestros parientes hace muchos miles de años, ¿no? O sea, desde un punto de vista evolutivo, sí hay una memoria que nos permite mantener aquí en nuestro sistema nervioso lo que ellos aprendieron hace miles de años, ¿no? Esa es la memoria filogenética. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de psiquiatría evolucionista. Las fases o etapas del procesamiento tienen que ver con la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo en realidad es muy breve, es solo la memoria de trabajo. Y dentro de estas alteraciones, ¿no? A largo plazo vamos a encontrar diferentes problemas según la etapa que esté afectada. Característicamente se hablaba en todo el proceso de la memoria de la fijación, de la conservación y de la recuperación, ¿verdad? Como vamos a ver, luego se puede dividir un poquito más, pero al final sin mayor cambio. La fijación es la incorporación de recuerdos al caudal de experiencias, ¿no? ¿Y de qué depende esto? ¿Por qué unos recuerdos se fijan más y otros se fijan menos? Intensidad de la experiencia, ¿no? Una experiencia muy intensa se capta más. El interés, algo que nos motiva, que llama nuestro estado de ánimo, también lo captamos más. Y la repetición, un fenómeno que se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez, también lo captamos más. Esa solía ser considerada la primera fase del proceso de la memoria, la fijación. La segunda parte era la conservación, ¿no? Proceso de archivamiento, desde los más recientes a los más lejanos. Implicaba procesos de reforzamiento, de debilitamiento y codificación. Como vamos a ver, la codificación tiene un lugar importante porque facilita el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento no es como tirar, pues, desmonte en un baúl, ¿no? No, así como cuando uno guarda datos en su disco duro, ¿cómo los vas a recuperar más fácil si pones nombres que te permitan deducir qué hay en cada archivo, ¿no? Si pones nombres que te permitan suponer que está guardado en cada archivo, si es de imágenes, si es de fotos, si es de videos, si es de textos, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de pautas que facilitan el archivamiento y el proceso de que ese contenido se guarde adecuadamente, ¿no? Y finalmente la recuperación.
que como vamos a ver, más que una recuperación absolutamente objetiva, ¿no? Como una cámara fotográfica en realidad, más que una recuperación son reconstrucciones, ¿no? Reconstrucciones. Eh, es decir, el recuerdo, más que estar almacenado, inamovible, eh, lo vas reconstruyendo con los fenómenos recientes, de tu expectativa, de la vida que has acontecido. El proceso de recuperación es sumamente importante en el sentido práctico, obviamente, porque eso demuestra la utilidad de la memoria. ¿Qué se recuerda mejor? Lo que está codificado con esquemas de conocimiento previo. Por ejemplo, si tú eres un estudiante y estudias haciendo un dibujo, un diagrama, un resumen, un audio, estás facilitando que ese aprendizaje tenga más asideros, más ganchitos, por así decirlo, para que se agarre la memoria, ¿no? Lo que está codificado con esquemas de conocimiento previo o está teñido de un componente emocional importante es aquello que se recuerda mejor. Siempre todo aquello que tenga más asideros a un aprendizaje previo, que tenga más posibilidades de fijarse en un aprendizaje previo, será más duradero, ¿no? Función a lo que aprendí antes, al dibujo que hice antes, al diagrama que hice antes, al esquema que hice antes. Si mi aprendizaje nuevo se coge de eso, va a durar más. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama, esto es de Sims, donde divide aún más los procesos de la memoria, ¿no? El primero, que es la fijación, lo designa como codificación. ¿Qué significa? Que el proceso de fijación no es como meter al azar bolas en un baúl. No, eso no es correcto. El proceso de guardar memoria implica una codificación, o sea, hermanar recuerdos parecidos con otros semejantes, ¿no? No es como meter en un saco o en un costalillo al azar un conjunto de piedras o de papas, ¿no? La codificación es de enorme importancia porque lo que está permitiendo es que ese proceso de guardar, ¿no? Ese proceso de almacenar eh, sea fructífero, ¿no? Sea fructífero, sea positivo, sea eh, importante, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo. ¿Cómo? A ver, ¿dónde estábamos? Nos hemos salido de la pantalla. ¿Ya? Bueno, decíamos, el registro codificación implica no solo depositar en un baúl, sino como cuando uno registra libros en una biblioteca, les pone códigos para que se puedan fácilmente encontrar los tomos, ¿no? La biblioteca no es tirar libros en un depósito, sino codificarlos para hallarlos. Ese es el primer paso. La retención
es la capacidad de almacenar previamente codificado el contenido. Y luego vienen dos pasos que pueden parecer iguales, pero que no lo son: la recuperación y la evocación. Esto tiene que ver con pruebas neurocognitivas. Por ejemplo, en la recuperación, usted ofrece pistas para recordar, ¿no? Imágenes, palabras, ¿no? La recuperación es la capacidad de obtener el material almacenado a través de pistas, ¿no? Mientras que la evocación es la capacidad de recuperar a la conciencia con un esfuerzo voluntario y sin pistas. Esa es la diferencia entre recuperación y evocación. Hay pruebas neuropsicológicas donde te ofrecen fotos, palabras, imágenes que te orientan a obtener el recuerdo. Eso se llama recuperación. Mientras que evocación es el fenómeno espontáneo que todos hacemos cuando tratamos de recordar algo, ¿no? Como cuando decimos, tengo algo en la punta de la lengua, pero no te dan pistas de ningún tipo y tú solo con tus propios recursos llegas a lograr ese proceso. La parte final se llama reconocimiento. ¿Qué significa? Cuando un recuerdo es recuperado a tu ámbito consciente, tú debes poder decir, ¿de verdad esto ya lo viví o no lo he vivido? ¿Esto ya es parte de mi vida previa y de mi experiencia previa o no? Cuando esta fase del reconocimiento falla, puede haber fenómenos como el déjà vu o el jamais vu. Esta es la parte final del proceso de la memoria, ¿no? Reconocer, esto ya lo he vivido, o sea, esto ya forma parte de mi memoria o no. Esta es la parte final y a veces falla. Puede haber fallas en cualquier etapa de estas cinco que estamos mencionando, o más resumidamente las tres previas. Como un pequeño paréntesis, esta es una historia del paciente H.I.M. El libro no está traducido en español, es muy interesante. Ya falleció este señor Molaison, Henry Molaison. Mira, este era un señor que padecía epilepsia refractaria y a los 27 años fue operado, ¿no? Le extirparon los lóbulos temporales mediales bilateralmente, ¿no? Quedó así, le sacaron los hipocampos de los dos hemisferios, ya obviamente dejó de convulsionar, lo cual fue algo positivo, pero quedó con amnesia anterógrada severa y retrógrada en gradiente. En gradiente significa 2 años antes no recordaba nada, luego algunas cosas avanzando hacia su infancia, ¿no? Pero no perdió la memoria procedimental, o sea, podía aprender a manejar bicicleta, a, a tocar un instrumento, ¿no? Ni su memoria a corto plazo. ¿Qué significa? Este señor podía aprender, ¿no? Podía aprender, pero cada vez que llegaba su profesor a diario, lo saludaba como un extraño. No lo reconocía, no tenía aprendizaje, no tenía memoria a corto plazo. Tú lo veías en la mañana, te saludaba y en la tarde te saludaba como un extraño. Al día siguiente te saludaba como un extraño, no tenía aprendizaje a corto plazo, pero sí podía aprender procedimentalmente. Fíjense, interesante, falleció el año 2008, ahí está, su cerebro fue donado a la ciencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que demuestra? Que efectivamente hay diferentes ámbitos y espacios para la memoria. Este señor no tenía memoria de fijación, ¿no? Estaba aniquilada, estaba anulada, pero su memoria procedimental, o sea, el aprendizaje no verbal, como tocar violín o manejar una bicicleta, estaba indemne, ¿no? Y su memoria de trabajo
¿no? Por ejemplo, para resolver un crucigrama también se mantenía. Eso que demuestra que los ámbitos de la memoria no son individuales, autónomos y diferenciados, sino que más bien subsisten en base a redes. El olvido, no está de más mencionarlo, es una función positiva y saludable de la memoria. Si todos recordásemos todo lo que nos pasa, con todos los agobios, malestares y sufrimientos de la vida cotidiana, nuestra vida sería insoportable, ¿no? O sea, si bien a veces el olvido es patológico, a veces el recuerdo es el patológico, como por ejemplo en el estrés postraumático, ¿no? En el estrés postraumático, lo normal sería que ese recuerdo desaparezca, ¿no? Quede anulado. Sin embargo, por la patología, ese recuerdo no puede ser excluido, no puede ser eliminado. Hay muchos factores que influyen en el olvido. Hay un olvido normal, hay un olvido saludable, eso tiene que ver con lo que significa la información, cómo lo procesamos, la edad. La ley de Ribot, como seguramente ustedes recuerdan, estipula que aquello que vivimos más temprano en la vida permanece más. Los recuerdos de nuestra infancia, ¿cuánto tiempo los hemos atesorado? 50, 60, 70, 80 años. Los recuerdos de ayer, ¿cuánto tiempo los hemos atesorado? 24 horas. Por eso es que más recordamos nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia siempre, en todo individuo. Mientras que aquello que ha pasado la semana pasada, sí lo recordamos, pero es más frágil. Cuando hablemos de la represión como mecanismo de defensa, recordaremos esta forma peculiar y beneficiosa de olvido. La memoria nos facilita olvidar contenidos emocionalmente cargados, negativos, hirientes, ¿no? Y que afectan el equilibrio de nuestro yo. Hay múltiples clasificaciones de las amnesias, como ustedes pueden ver ahí. Las más importantes son, bueno, por el tiempo, anterógrada, fijación retrógrada, evocación, en función de su extensión globales, lacunares o selectivas, y en función de su etiología, las orgánicas o psicogénicas, lo vamos a ver. Esta es una pequeña sinopsis de los trastornos de la memoria. Las amnesias anterógradas o de fijación suelen darse con una alteración del nivel de conciencia. Las retrógradas o de conservación se clasifican en globales, lacunares o selectivas. Las hiperamnesias, que son un tema aparte, las paramnesias que tienen ya un componente bastante particular de patología. Hay muchas clasificaciones de los trastornos de la memoria. Quizá una de las más prácticas y llevaderas es esta que estamos tratando de mostrar, ¿ya? Con un fin didáctico. Las anterógradas o de fijación corresponden a trastornos solo de la memoria. Recuerden que las demencias, incluso el Alzheimer, son más que trastornos de la memoria. Las demencias implican alteraciones de otros ámbitos. Tradicionalmente se hablaba de trastornos amnésicos puros, o sea, donde solo hay alteración de la memoria. Y en ese caso, los dos cuadros más frecuentes son estos dos. El síndrome de Korsákov por consumo crónico de bebidas alcohólicas, ¿no? Esa es una causa frecuente de amnesia anterógrada, o sea, falla de la fijación, y los traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Estas dos son las principales causas de amnesias anterógradas. Si bien se les clasifica sobre todo como amnesias anterógradas, que son masivas, también hay un grado de amnesia retrógrada, ¿no?
La memoria remota suele estar preservada. Los pacientes no se dan cuenta de su problema. Puede vérseles apáticos, desmotivados, irritables o tratando de esconder su déficit, ¿no? La presentación es variable. Y a largo plazo va a haber déficit crónico de memoria anterógrada, que se traduce en dificultad de adquirir conocimientos nuevos, problemas de orientación, más afectación de memoria episódica, ¿no? O sea, hechos de la vida, que memoria semántica, conocimientos de la vida. Pero se preserva la memoria de trabajo. O sea, usted puede hablar con el individuo, hacerle una entrevista y él responde adecuadamente a lo que se pregunta. Si bien lo más llamativo es la memoria anterógrada, masiva, ¿no? También puede haber alteraciones de la memoria retrógrada. Ahí está, la principal causa es el alcoholismo crónico, que en casos agudos daña pues el puente cerebral, el diencéfalo. Tiene que haber también un déficit de tiamina, una malnutrición, ¿no? Y la encefalopatía de Wernicke, que tiene sus síntomas, que si no se trata adecuadamente, de hecho se ha dicho que hasta el 50% de pacientes con esta patología no se detectan. Si una encefalopatía de Wernicke no se trata adecuadamente, en su desarrollo llega a presentarse un cuadro de síndrome de Korsakoff. ¿Qué significa síndrome de Korsakoff? Ya un cuadro crónico, no un cuadro crónico de esta patología, donde el individuo ya no tiene alteración del nivel de conciencia, está vigila, alerta, pero su memoria de fijación está arruinada, está totalmente deteriorada, está muy, muy, muy perturbada. Recordamos cuando éramos residentes, vimos una paciente con este síndrome, queríamos hacerle la historia y nos dijo, sí, ayer ha venido mi hermana, me trajo pollo a la brasa, nos dijo la señora. Una señora alcohólica crónica que vivió horrible. Y fuimos corriendo a preguntarle a la enfermera, ¿dónde está la hermana que ha venido trayéndole pollo a la brasa? La paciente. Y nos dijo, no, aquí no ha venido ninguna hermana, ni le ha traído pollo a la brasa, ni mucho menos. Era una confabulación, no estaba falsificando sus recuerdos. Como no tenía memoria de fijación, vamos a ver, las confabulaciones son falsos recuerdos inventados para llenar estos huecos, ¿no? Para llenar estos vacíos. El individuo con síndrome de Korsakoff es proclive a la confabulación, ¿no? Rellena sus huecos de memoria con fantasías autoconsoladoras. La señora decía, mi hermano ha venido a traerme pollo a la brasa. No había hermano, ni había pollo a la brasa. La otra causa frecuente de amnesia anterógrada, o sea, de fijación, son los famosos TEC, el traumatismo encefalocraneano. Si uno se fija en la anatomía del cerebro, las partes más prominentes son lóbulos frontales y los temporales, que están aquí detrás del oído, ¿no? Son prominentes. Puede haber lagunas amnésicas desde minutos hasta días, semanas, meses y hasta años atrás, ¿no? O sea, si bien la amnesia anterior es prominente, no se fija, también hay una amnesia retrógrada, donde se borra una parte del pasado del paciente. El, el pronóstico depende de la amnesia postraumática. ¿Qué significa esto de acá, no? O sea, cuánto borra la amnesia retrógrada y cuánto involucra la amnesia anterógrada. Mientras más prolongado sea esto, más negativo será el pronóstico. Más borra el pasado y más
altera la memoria de fijación, o sea, la suma de ambos, mientras más prolongada sea esa amnesia postraumática, más negativo será el desenlace en un paciente con traumatismo encefalográfico. Entonces, recordemos, los cuadros por excelencia de amnesia anterógrada o de fijación son el síndrome de Wernicke-Korsakoff por alcoholismo crónico severo, la mayoría de veces, o el traumatismo encefalográfico. Sí, también involucran memoria retrógrada y de evocación, pero su mayor afectación es en la memoria anterógrada o de fijación. Y a la vez recordemos, la amnesia de fijación o anterógrada es el síntoma principal en la etapa inicial de varias demencias, sobre todo el Alzheimer, y siempre acompaña a los estados de obnubilación de conciencia. O sea, cuando una persona empieza a olvidarse qué desayunó, qué almorzó, quién estuvo en la casa ayer, cómo se llaman el nombre de los nietos chiquitos, hay que incluir o sospechar el desarrollo incipiente de Alzheimer. Los olvidos son más notorios claramente para los familiares, no para el paciente. El paciente muchas veces no es consciente de su olvido, sino los familiares. Mientras que las amnesias retrógradas o de evocación, a diferencia de las previas, involucran pérdidas totales o parciales del recuerdo de hechos y conocimientos que ya fueron fijados en su momento. Pueden ser masivas, ¿no? Eh, Algunos cuadros orgánicos cerebrales muy severos, ¿no? Lacunares, ¿no? Pueden ser secuelas de un traumatismo, de una convulsión. Y más frecuentemente vamos a ver las selectivas, donde solo se olvida determinado aspecto de la realidad, ¿no? Por ejemplo, un accidente donde muere el hijo, el individuo afectado no se acuerda nada del hijo, ¿no? Es como si en el fondo, entre comillas, no quisiera recordar esa información dolorosa, esa información hiriente de la muerte del hijo. En estos casos estamos hablando de una amnesia psicógena, disociativa, ¿no? Como en situaciones de shock psicogénico. Estas amnesias psicogénicas son motivadas, o sea, uno intuitivamente puede encontrar la motivación. Son abruptas, sobre todo en individuos jóvenes. Lo que desaparece es la información biográfica, no la información procedimental, ¿no? Y hay dificultad para recordar eventos episódicos retrógrados, ¿no? La juventud, la infancia, la adultez. De hecho, el individuo no ha perdido su memoria, todo está preservado, pero el acceso, ¿no? Por eso se llaman alteraciones de la evocación. La memoria está ahí, pero el individuo no la puede evocar, ¿no? Incluye personalidad, ¿no? Personalidades histrioniformes, fatiga, emociones intensas, preocupaciones o hasta conveniencia utilitaria. En estos casos debemos hablar de un mecanismo de defensa. Raramente se llega a la pérdida de la identidad propia, salvo un caso de amnesia asociativa, donde la señora llega diciendo, yo soy Juanita. No, es una señora de 50 años, pero se comporta como si tuviera 8 y dice, yo soy Juanita. No, o sea, ha desaparecido, entre comillas, toda su vida adulta y juvenil, ¿no? Se ha quedado como una niña de 8 años, ¿no? Hay concomitancia de sintomatología ansioso-depresiva. Es gente joven, pues no vamos a diagnosticar amnesia psicógena en una persona de 80 años, ¿no? Hay traumas o estresores psíquicos previos, es totalmente reversible. Y generalmente su duración es breve, ¿no? No dura pues semanas, meses o años, sino a lo mucho unos pocos días. Es la famosa amnesia psicótica.
Hay otro fenómeno que más bien es orgánico, que se llama amnesia global transitoria. Es raro de ver, ¿no? Es raro de ver, es como un ataque isquémico transitorio del territorio vertebrovascular, ¿no? Involucra pérdida súbita de la memoria de fijación, también un grado de amnesia de evocación, sin alteración de la memoria personal, o sea, la persona sabe quién es, hay desorientación, perplejidad, preguntas repetidas, conducta global normal y hay falta de síntomas neurológicos groseros. Se asume que acá hay una isquemia cerebral en el territorio vertebrovascular, ¿no? Que tiene que ver con centros de la memoria, lóbulo temporal y encefálico, ¿no? Teóricamente esto debe resolverse en menos de 24 horas, ¿no? Amnesia global transitoria. Ahí está, hay que ver esto no pasa en muchachos de 20 o de 30 años, es un fenómeno que pasa en personas ya de 50 y tantos años para arriba, ¿no? Como un ataque isquémico transitorio de esas áreas cerebrales, ¿no? Y se resuelve rápidamente. Las hiperamnesias, recordemos, tener una muy buena memoria no es en absoluto un fenómeno patológico, ¿no? Por algo ahí está don Jorge Luis Borges viendo revolcarse su gato Pepo, ¿no? Borges tenía familiares con memoria prodigiosa, ¿no? Una de sus abuelas, la inglesa, se sabía prácticamente la Biblia de memoria, cual pues era bastante llamativo, ¿no? Borges recordaba versos, capítulos de libros que había leído en su adolescencia, en su juventud, 40, 50 y hasta 60 años después, ¿no? Cual demuestra una memoria muy favorecida. Entonces, la hiperamnesia legítima es la capacidad de tener una memoria prodigiosa. En algunos casos puede ir unida a un déficit, ¿no? En los pacientes con retraso mental que tienen una capacidad de memoria para hacer cálculos aritméticos o del calendario, ¿no? Y en otros casos sucede pues en accesos, ¿no? De epilepsia, de hipnosis, fiebre, maníaca. Hay que distinguir de la pseudo hipermnesia algunos pacientes psicóticos que tienen una memoria muy detallada, pero solo de los hechos que confirman sus delusiones, ¿no? Y los usan para sostener precisamente estos fenómenos patológicos, ¿no? Se acuerdan cosas mínimas, ¿no? Hasta triviales de la infancia, pero las enarbolan para defender las ilusiones que sustentan. El flashbulb memory es un fenómeno interesante que estudia hace unas décadas, por ejemplo, si ustedes hacen memoria, quizá algunos de ustedes recuerden, el 11 de septiembre del 2021, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, a pesar de que no fue en nuestro país, muchos recordamos cómo nos enteramos de ese momento, ¿no? Yo recuerdo, bajaba de un bus, estaba haciendo el serums, y titular en un periódico de la esquina, en dos avenidas donde salíamos, se sentía un día nublado, ¿no? En septiembre, y recuerdo esa época, ese momento. Este fenómeno de flashbulb memory, por ejemplo, cuando se les pregunta a los norteamericanos, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste del asesinato del presidente Kennedy en el año 73? ¿No? La mayoría tiene un recuerdo más o menos detallado del fenómeno, incidente, el flashbulb memory. Es un fenómeno interesante de la memoria y que se está estudiando. La ecmnesia, en cambio, es un fenómeno particular porque sucede en situaciones muy particulares
muy, muy peculiares, como en trance de muerte, cuando el individuo está al borde del fallecimiento, y dicen, ve toda su vida desplegarse ante sus ojos, ¿no? Como una hiperamnesia panorámica, un fenómeno del libro de la vida. El común de autores, eso es una ecmnesia, ¿no? La posibilidad del individuo en esos momentos de ver, discurrir su vida frente a él, ¿no? Con una pantalla maravillosa, ¿no? Otros autores hacen una disquisición un poco complicada, ¿no? Donde la amnesia es un fenómeno híbrido, ¿no? Donde el individuo no solo recuerda, sino que vive el fenómeno como si estuviera en ese momento. Por ejemplo, cuando el individuo en su demencia actúa como en su infancia o en su adolescencia. Teóricamente eso es una amnesia, ¿no? Donde los trozos del pasado se actualizan como presentes y el individuo no tiene conciencia de que está viviendo algo pasado, ¿no? Son fenómenos pues complejos, ¿no? Son curiosidades de la psicopatología. La amnesia, algunos autores finamente la tratan de distinguir. La criptomnesia es la capacidad de un individuo de recordar cosas sin darse cuenta que las está recordando. Eso nos ha pasado y les puede pasar a cualquiera de ustedes, ¿no? Están escribiendo un artículo y les sale una frase muy interesante y resulta que esa frase la habían aprendido hace muchos años, pero no se acordaban que la habían leído pues en otro autor, ¿no? Simplemente la incorporaron a su bagaje, sin dolo, sin mala fe, sin ánimo de perjudicar, simplemente había sido incorporada, ¿no? Al lenguaje cotidiano, a la expresión cotidiana, y no recordaban que tenía un autor previo, esa es la criptomnesia. Por ejemplo, Bryce, supuestamente, escribió artículos sin citarlos por un fenómeno de criptomnesia, cosa que es complicada porque eran pues artículos muy amplios, ¿no? Lo otro que vamos a mencionar son los fenómenos de déjà vu. Déjà vu, tú te vas a algún lugar y dices, oye, pero a mí me parece que yo he estado acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Una falla en el fenómeno de reconocimiento, ¿no? Estás viviendo algo por primera vez, pero equivocadamente lo experimentas igual repetido, igual ya vivido. Oiga, pero a mí me parece que esto acá, qué extraño, pero yo siento como si ya hubiera estado en este mismo lugar. Es un fenómeno de déjà vu, ¿no? Lo ya visto o lo ya vivido. En diversas situaciones puede experimentarse, ¿no? Fatiga, postración, enfermedades somáticas, despersonalización, etcétera, ¿no? Fuimos a visitar tal lugar, y yo tuve la neta sensación, yo estaba acá a veces en mi vida, qué raro, yo sé que nunca he estado acá, pero esto me parece familiar, como si yo hubiera vivido acá. Ahí lo que hay es una alteración en la fase de reconocimiento que se adjudica equivocadamente, ¿no? Evocas la percepción y le adjudicas la categoría de me parece familiar equivocadamente. La influencia de los estados afectivos en la memoria es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante porque ustedes la van a ver en muchos pacientes deprimidos y ansiosos. Eso no es TDAH, no hay que diagnosticar pues TDAH a los 40, 50, 60 años, salvo que sea muy pertinente. Porque en estos casos lo que estamos viendo es que la persona simplemente se distrae. ¿Dónde dejé mis lentes? No hay mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? ¿Y dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Acá, ¿no? O acá colgando. Esos son fenómenos de distracción.
son fenómenos de olvido, eh, eh, por fenómenos afectivos, ¿no? Hay un olvido selectivo, una falsificación de la realidad. Recuerden, los pacientes ansiosos cuentan historias ansiosas. Los pacientes deprimidos cuentan historias tristísimas. Nadie nos explicó eso cuando empezamos la residencia y nos comprábamos todo el discurso del paciente. No se trata de no creerle, pero sí de reconocer que el estado afectivo tiñe, ¿no? Tiñe de manera muy intensa la perspectiva visual del paciente. La historia del paciente está teñida por su estado mental. Igual la personalidad también influye en la perspectiva, en el relato que te da el paciente. Incluso las palabras que decimos como médicos pueden estar distorsionadas a raíz del estado afectivo de nuestro paciente. Por eso tenemos que ser cuidadosos y verificar si ha entendido lo que le decimos, tanto el paciente como su familiar, cuando se halla en un estado de postración anímica. Recordemos, esa es una pequeña nota, la amnesia psicógena, que se ve en estados afectivos, histéricos, si bien puede aparecer sin enfermedad orgánica, al revés, una enfermedad orgánica cerebral siempre, 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 ¿eh? Por eso esa disquisición de colegas del Hospital General que son muy dados a solo eh, detectar la enfermedad orgánica y soslayar la enfermedad psicógena es errónea. La presentación de una enfermedad orgánica cerebral siempre está modificada por factores psicógenos. Fíjate qué interesante. No hay una enfermedad orgánica cerebral pura. Siempre hay una reacción de la psique del individuo ante el fenómeno orgánico cerebral. Por lo tanto, la amnesia disociativa también puede ocurrir en el contexto de una amnesia neurológica, pero se considera que el grado y gravedad de la amnesia exceden lo que se espera, ¿no? O sea, nunca se puede descartar el factor psicógeno en una amnesia de etiología orgánico cerebral. Nunca. Finalmente, las paramnesias que muchas veces tienen una connotación psicótica, aunque no siempre. Por ejemplo, el déjà vu es un fenómeno patológico del reconocimiento. Experimentamos vivencias como si ya las hubiéramos vivido antes, con una sensación de familiaridad o reconocimiento de la situación, ¿no? Viajas a algún lugar y dices, oiga, pero qué raro, me parece que regresó de acá. Lo que sucede es que hay una alteración en el proceso de la memoria cuando tú reputas como familiar algo que en realidad no aconteció, ¿no? Es un fenómeno inespecífico, el déjà vu acontece pues eh, en cansancio, en fatiga, despersonalización, eh, privación de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante entender de dónde viene, ¿no? Por otro lado, las fabulaciones y confabulaciones se refieren a un fenómeno consistente en que cuando hay un hueco de la memoria, el individuo trata de llenarlo, ¿no? Siempre, pero no para falsear ni para timar, sino porque la memoria, de alguna manera, por razones muy personales, incluyendo la vergüenza, tiene miedo al vacío, ¿no? La memoria trata de llenarse siempre, ¿no? El individuo
le cuesta reconocer que hay un hueco en su memoria. Incluso cuando ustedes vean pacientes con Alzheimer, ¿no? Voltean a preguntarle a su familiar. Un indicador del Alzheimer es cuántas veces voltea a preguntarle a su familiar, ¿no? Es decir, cuando el individuo, por huecos de su memoria, tiende a falsear, a confabular, eso es un fenómeno muy frecuente en personas con fallas de la memoria, pero no hay una intención de dolo, no hay una intención malévola, ¿no? De engañar, de perjudicar, ¿no? Ahí están los síntomas de la confabulación. El individuo no es consciente, no está motivado a engañar o perjudicar. Los huecos los rellena con recuerdos previos de su vivencia, ¿no? Y estos pueden ir desde lo plausible hasta lo completamente irreal, ¿no? Pues, un Chaucer, ¿no? Es muy complicado distinguir entre recuerdos verdaderos y falsos. Por eso hace un momento les mencionaba, ¿no? Los recuerdos falsos de abusos, de violaciones, que en una época estuvieron en el candelero de la investigación, y es bien difícil distinguir unos de otros, ¿no? La paramnesia reduplicativa es un fenómeno, si bien se ve en organicidad, se puede ver en esquizofrenia, ¿no? Eh, no se reconoce como familiar un objeto ya visto, pero el individuo dice que eh, existe un duplicado de un lugar, ¿no? Está en el piso de hospitalización, pero es su casa. Y aparte él sabe que hay otro lugar que es igualito a su casa, como el piso de hospitalización. Es una paramnesia reduplicativa. Es un fenómeno peculiar, pero que no se ve solo en organicidad, se ve en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y se lo clasifica como un trastorno de la memoria. Finalmente, los trastornos cualitativos de la memoria, fíjense qué interesante cómo lo clasifica Mario Delgado, las alopnesias o ilusiones del recuerdo, o sea, son anomalías normales de la memoria, como el acordarse, ¿no? Recuerdas equivocadamente hechos de tu pasado, pero si te corrigen, los puedes enderezar, ¿no? Dices, bueno, yo estudié contigo en la secundaria. No, no es verdad. Ay, disculpa, ¿verdad? Yo he estudiado contigo en la academia, pero universitaria, sí, pues tienes razón, ¿no? O sea, son fenómenos normales de error de la memoria, ¿no? Son errores normales de la memoria, las anamnesias, que es tras acordarse, mientras que las paramnesias ya son fenómenos que se reputan como alucinaciones del recuerdo. Si bien en lo previo eran ilusiones del recuerdo, ser un objeto real era captado de manera equivocada, las paramnesias no hay un recuerdo real, sino algo totalmente patológico. Falso reconocimiento, lo que todo estudiante o médico en su rotación de piso habrá dado cuenta, ¿no? El paciente te mira y te dice, tú eres fulanito. No, yo no soy fulanito. Sí, Liz, tú eres fulanito, ¿no? Sino que te estás haciendo pasar por otro. ¿Cómo se llama eso? Falso reconocimiento. Te estás reconociendo como alguien que no eres. Y lo opuesto, que es el desconocimiento de los conocidos, donde el paciente llega con su padre o su madre, se sienta lejos de él o de ella y dice que es mi mamá, pero no es mi mamá, porque mi mamá no podría haberme tratado así, mi mamá no podría haberme castigado así, ¿no? Eso se llama desconocimiento de los conocidos, que suele ser el remate de la inversión de los afectos y es frecuente en el esquizofrenia. De hecho, las personas con esquizofrenia tienen fallas en el reconocimiento facial, ¿no? En el lóbulo de la ínsula, en el giro singularis, hay estructuras diseñadas para reconocer el rostro de los individuos. Las personas con esquizofrenia tienen característicamente un defecto, un problema en reconocer a los otros. Por eso hay falso reconocimiento y desconocimiento de los conocidos.
Y las paramnesias fantásticas, que son cuando el sujeto experimenta como un hecho real, un fenómeno supuestamente del pasado, ¿no? Ahí está. El delirio se siente como si fuera un recuerdo real del pasado. Mi papá me pegaba mucho en la infancia porque él no era mi papá. Yo soy hijo del rey de Noruega, ¿no? Por eso mi papá me pegaba mucho porque él sabía que yo no era su hijo, ¿no? Él sabía que yo soy el rey de Noruega, no era de su sangre y por eso me pegaba. Esos recuerdos delusionales o delusiones de la vida. Son delusiones, pero que asoman a través de la memoria, como hechos de la memoria, y son fenómenos schneiderianos de primer rango. Finalmente, alteraciones iatrogénicas de la memoria, por ejemplo, cuando una persona toma dosis elevadas de benzodiazepinas, fracasa en su memoria de fijación, ¿no? Dice, no me acuerdo, la paciente que viene de un lavado gástrico de benzodiazepinas no se acuerda. 1, 2, hasta 3 días. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina altera y daña la memoria de fijación, ¿no? De la fijación. No se acuerda de lo que pasa. Y los anticolinérgicos, como el aquinetón, si se usan inadecuadamente, también producen déficit de memoria, ¿no? Por eso el aquinetón, el piperideno, debe usarse adecuada y sensatamente a la mínima dosis posible. Estos son alteraciones iatrogénicas de la memoria por psicofármacos. Benzodiazepinas o anticolinérgicos. El blackout o palimpsesto, que todos ustedes seguramente conocen por referencias bibliográficas, se produce porque el alcohol bloquea la fijación de la memoria en cuanto a que se fije de corto plazo a largo plazo, ¿no? Si el individuo no duerme y bebe, si el individuo está cansado y bebe, o si es de sexo femenino, mayor riesgo de que pase esto, ¿no? ¿En qué consiste? El individuo deja de fijar, ¿no? Dice, pero yo no me acuerdo que te he dicho eso. Sí, mira, aquí está la grabación, y ahí está la grabación, ¿no? O sea, la memoria es como una grabadora y en el momento del blackout, por niveles elevados de alcohol, deja de fijar, deja de grabar. Si deja de grabar, el cassette se queda en blanco, no puede ser buscado. Por eso, antes de irse a beber, duerma, coma, comida grasosa, ¿no? Repose, descanse y evite trago corto que produce niveles elevados de alcohol, ¿no? Para eso beba usted su cerveza, descanse, duerma, coma, para evitar este tipo de fenómenos. En la práctica, para terminar, vamos a encontrar muchos problemas de quejas de memoria, ¿no? Algunos síntomas reflejan una sobreestimación del paciente, ¿no? Quiere aprender una lengua extranjera, quiere aprender informática, seguir cursos, conferencias. Bueno, eso es banal, ¿no? A continuación, aspectos atencionales. Me olvidé dónde lo dejé, leo el párrafo una y otra vez, me distraigo, no recuerdo nombres propios de personas de la tele, son más sugestivos de preocupaciones parásitas o de un envejecimiento normal. Sin embargo, algunos síntomas son más preocupantes como olvidos selectivos de los pequeños acontecimientos cotidianos familiares, las dificultades de reconocer a los niños pequeños. Fíjense qué interesante, ¿no? Dificultades de reconocer a los niños pequeños, de reconocer itinerarios conocidos, etcétera. Este último tipo de síntomas, tanto se lo refiere al paciente como a su familia, de hecho es más frecuente que lo diga la familia, es un signo de alerta significativo. Entonces, vamos a encontrar múltiples quejas de memoria. Hay que saber reconocerlas, hay que saber identificarlas, reputarlas adecuadamente, sin que esto nos genere inconvenientemente miedo o malos diagnósticos. Ahí están los 7 pecados de la memoria. La memoria, pues, así como recuerdan el inicio de la breve exposición, intrínsecamente es fallida, ¿no? Con el tiempo se debilita,
La distraibilidad erosiona la memoria, nos bloqueamos, nos equivocamos en recordar, nos sugestionamos, hay sesgos, hay persistencia. Ahí está ese bonito libro, Los 7 pecados de la memoria, se los recomiendo. Este es un libro muy hermoso que todos ustedes debieran leer. Dove Dreisma es un psicólogo escandinavo que tiene varias publicaciones, pero una de estas es la más hermosa, porque el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores. Y nos explica ese hecho que todos vivimos hoy. Hoy un verano, siendo ya viejos, no dura nada. Cuando éramos niños, un verano era infinito, ¿verdad? Y esto que hemos descubierto recientemente, este es un argentino que triunfa en el mundo, Rodrigo Quián, tiene varios libros sobre la memoria, te los recomiendo, ese Borges de la memoria, ustedes habrán leído ese Funes el memorioso, fíjense, hay Neurona de Jennifer Aniston, ¿no? Una memoria conceptual se le llama. O sea, la investigación sobre la memoria es una investigación de punta, ¿no? Y qué bueno que haya libros interesantes y valiosos para asomarnos a esa perspectiva, aunque la aplicación clínica inmediata y directa no sea obvia o fácil, ¿no? Los seres humanos somos seres históricos, tenemos un devenir biográfico y entender cómo aprendemos, cómo olvidamos, cómo recordamos aunque no querramos recordar y cómo olvidamos aunque no querramos olvidar, nos hace precisamente seres de carne y de hueso, pero a la vez de historia, de pasado, de futuro y de olvido. Muy bien, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Ha avanzado la noche. Hoy estamos terminando la primera parte del gran seminario de psicopatología para médicos residentes en psiquiatría. ¿Qué significa? A partir de la próxima semana, en solo 8 sesiones, estaremos ya revisando aspectos sindrómicos de neurosis, de psicosis, de personalidad, de histeria, de organicidad cerebral, mecanismos de defensa, como corolario a esta primera parte de nuestras reuniones.